Hola chicos, buenas tardes a todos de vuelta. Bueno, les hice este video por dos cuestiones. Primero, para aclarar un poco cómo realizar este trabajo y que no les queden dudas de cómo realizar la actividad. Y segundo, un poco también para seguir en contacto. Esta actividad en realidad tendría que haber empezado la semana pasada, pero bueno, hice muchas correcciones sobre el tema de la fotosíntesis, hubo algunos que me las volvieron a entregar, entonces como que les di un tiempo para terminar todo. Bien, el trabajo acá tiene dos textos que son para leer y después tiene dos videos para ver, ¿sí? A continuación hay una actividad, un pequeño cuestionario de 3 preguntas, A, B y C, y después un trabajo de investigación. Con respecto al trabajo, al cuestionario, ¿sí? Las preguntas A, B y C, la primera dice: si bien los virus son muy pequeños, ¿cómo se puede justificar que son materia? Bueno, la justificación ahí tiene que ver con cuál es la estructura de la materia, es decir, cuáles son las partículas, forman los átomos forman las moléculas, y las moléculas forman las otras sustancias. Es decir, yo tengo que entender de qué están formadas las células, por ejemplo, hablando de los seres vivos, ¿no? Si bien la célula es lo más pequeño o la unidad mínima en la que está formado un ser vivo, está formado por otras cosas también. En el caso de los virus, que son de un tamaño muy pequeño, ¿de qué están formados? Si yo entiendo de qué están formados, puedo justificar claramente si están hechos o no de materia. Es muy claro, me parece muy sencillo eso. Después la pregunta B dice: ¿por qué los virus? A ver, estoy tratando de correr para ver el cuestionario. No pueden ingresar por nuestra piel. ¿Qué medios alternativos utilizan para ingresar? Bueno, eso está claro en el texto, ¿no? ¿Por qué no pueden ingresar por nuestra piel? Si es que no pueden ingresar por nuestra piel, no, eso hay que tener cuidado, hay que leer bien el texto, si pueden o no ingresar por nuestra piel y qué otros medios pueden utilizar para ingresar. Y en la parte C, en la pregunta C, dice, como bien dice el texto, los virus necesitan ingresar a un cuerpo y a las células que lo componen para poder reproducirse. Si no lo hacen, no sobreviven y no se replican. ¿Por qué crees que el aislamiento social, preventivo y obligatorio es fundamental para retardar el contagio? Bueno, ahí pueden ver ustedes una serie de ideas que tienen que ver con las medidas de prevención. O sea, retardar el contagio, ahí es donde ustedes pueden contestar básicamente qué es lo que hace que el virus no pueda pasar, en este caso, de una persona a otra, o de un animal a otro, de una planta a otra, etcétera. Es decir, cuál es el medio de contagio que tiene el virus, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ayudar este aislamiento obligatorio? En la segunda parte, yo les puse ahí un trabajo de investigación. No se preocupen por el tiempo. Aclaración muy importante. No quiero que copien y peguen, ¿sí? Como lo he visto, cualquier cosa. No quiero que copien y peguen y usen palabras que no entienden. De hecho, yo en el texto, ¿sí? en ambos textos, puse palabras en color rojo. Porque supongo que esas palabras tal vez no las conozcan. Y bueno, si no las conocen, las tienen que buscar el significado y tratar de entenderlas. Si no logran, a pesar de buscarlas y tratar de entenderlas, me pueden consultar. Háganlo directamente en la consulta de clase, así yo las contesto en general. Pero bueno, es trabajo de ustedes también buscar las palabras que no entiendan. Yo puse esas, puede ser que haya otras que no conozcan, y bueno, la idea es que
en el contexto de la frase usen la acepción más lógica. Acepción quiere decir porque una palabra puede significar varias cosas o puede tener varias acepciones. Bueno, busquen la palabra que no conocen y en el contexto del texto fíjense qué es lo que quiere decir. Bien, sigo. Trabajo de investigación. Y repito, no quiero ver que copian y peguen párrafos completos, páginas completas de cualquier lado sin saber lo que están copiando. Yo lo que quiero es un trabajo acá personal. Quiero ver cómo escriben. Eso es lo que más me interesa y lo que valoro. Hay un alumno, no uno, varios, no voy a dar los nombres, pero me acuerdo de uno en particular que escribió un texto en el caso de la fotosíntesis que estaba bastante mal en cuanto a la información, pero me di cuenta que lo había armado él y que había puesto sus propias ideas y que había usado sus palabras. Y bueno, le puse que estaba muy bien, le puse lo que estaba mal, pero eso es lo que quiero. Quiero que empiecen a desarrollar la capacidad que tienen para escribir. Es muy importante que ustedes no copien y peguen, que leen, que interpreten, ¿sí? A ver qué es lo que estoy leyendo, qué entiendo de lo que estoy leyendo, ¿sí? Y después yo hago una reformulación, o sea, una explicación de lo que estoy leyendo. Así que eso es fundamental. En el trabajo de investigación yo les puse una serie de preguntas bastante claras. Por ejemplo, les aclaré ahí al principio teniendo en cuenta las características de los seres vivos, que son cosas que ya hemos visto en clases anteriores. Fundamental conocer las características de los seres vivos. ¿Por qué? Primera pregunta. Dice, los seres vivos, ¿sí? Los virus son o no son seres vivos. Ahí yo puse dos videos. Ojo con esto, pues son dos videos que yo elegí que me parecieron más o menos decentes como para que ustedes vean. Pero hay 10.000 videos que ustedes pueden ver, buscar y analizar. Hay algunos que tienen información muy compleja, hay otros que son muy fáciles. Yo los elegí, uno corto y fácil de entender y otro un poco más complejo. A ver, en ese video dice que los virus no son seres vivos y da una causa. Hay una parte de la biología, toda una parte de la rama científica que dice que los virus sí son seres vivos. Entonces, por eso pongo, teniendo en cuenta las características de los seres vivos, ¿sí? Es decir, si se reproducen, si nacen, si mueren, si tienen un ciclo de vida, etcétera, todas las que ya hemos visto. Bien, ustedes pueden ahí decir, bueno, los virus son seres vivos por esto y por esto. O los seres vivos no son seres vivos, porque según el artículo que yo leí o el video que yo veo, a pesar de que no pueden, por ejemplo, reproducirse, sí pueden replicarse. Que ese es uno de los argumentos científicos que se usa. Antes de que me olvide, yo puse conteste, ¿sí? Contestar en forma de texto organizado. ¿Qué quiere decir en forma de texto organizado? Que no necesariamente tienen que poner pregunta 1 y la respuesta, pregunta 2 y toda la respuesta. Pueden empezar a armar el texto poniendo las respuestas, ¿sí? Ponen la respuesta sin poner la pregunta, el párrafo, terminan el párrafo y siguen tratando de armar un texto que tenga una forma lógica, ¿sí? Que sea consecuente con lo que escribieron anteriormente. Es decir, es una manera, a mí me gusta más que lo hagan en forma de texto y no que separen, eso es más de la escuela primaria. Pero bueno, cada uno lo hace, por ahora no es obligatorio. ¿Sí? Yo prefiero el texto organizado, ¿sí? Es decir, que no necesariamente tenga pregunta 1 y toda la respuesta, pregunta 2 y toda la respuesta. ¿Está claro? En la pregunta B del trabajo de investigación dice si los virus son seres vivos, ¿en qué reino los pondrías?
¿Se acuerdan que nosotros vimos el reino monera, protista, fungi, animal, plantas, etcétera? Bueno, si son seres vivos, tienen que estar dentro de un reino, ¿sí? Porque alguno puede contestar que son seres vivos y hay fundamentos para decir que son seres vivos. Ejemplo, un perro yo sé que es un ser vivo porque es pluricelular, está formado básicamente por millones de células, tiene órganos, tiene tejidos, se reproduce, muere, cumple un ciclo de vida, intercambia materia y energía con el medio ambiente, es decir, tiene todas las características del ser vivo. ¿Y en qué reino lo pongo? Y bueno, el modo de nutrición es heterótrofo. ¿Heterótrofo por qué? Porque necesita alimentarse de otros seres vivos. Entonces, si tengo el modo de nutrición, tengo el tipo de célula que tiene y tengo las características generales, yo sé que pertenece al reino animal el perro. A ver, si es una bacteria, sé que pertenece al reino monera. Es decir, bueno, en este caso la pregunta es, si son seres vivos, ¿en qué reino ustedes pondrían ese ser vivo? ¿No? Si, en el caso, hablando de los virus. Después dice, ¿qué características o componentes generales tienen todos los virus? Y acá tienen que explicar cuáles son las partes del virus. A ver, una célula tiene, en el caso de que sea una célula eucariota, tiene una membrana celular, un citoplasma, un núcleo, en el núcleo tiene el material genético, en el citoplasma tiene las organelas, estoy hablando del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, es decir, tiene un montón de partes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características generales de todos los virus? ¿Cómo están formados? ¿Son iguales que las células? ¿Son distintos? ¿Qué partes tienen los seres vivos? Y después la pregunta D, o sería la última, dice cuáles son las características principales de esta cepa, ¿no? de SARS, del COVID-19, del coronavirus. ¿Cuáles son las características principales? Y ahí yo me estoy refiriendo esencialmente, si ya sabemos cuáles son las características generales de todos los virus, cómo es un virus, las características generales en este caso sería cómo se transmite, puedo poner qué tamaño tiene, qué tipo de contagio o cómo surgió, es decir, cómo está infectando a quienes infecta y a quienes no infecta, cuáles son los grupos en los que se produce como una enfermedad más potente o qué enfermedades desarrolla a partir de la infección. Por ejemplo, ¿no? en la mayoría de los casos graves, el COVID-19 termina generando, como es un virus que produce una infección respiratoria de las vías respiratorias bajas, termina produciendo neumonía. ¿Qué sé yo? Esa es una característica distinta a la sarampión, que también es un virus. Distinto al VIH, que también es un virus, ¿no? El VIH, por ejemplo, ataca las células T, es decir, las células inmunológicas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características de este virus? Repito, cómo es su contagio, dónde es que provoca su daño, por así decirlo, su mayor daño, cómo ingresa al cuerpo, qué otras consecuencias produce una vez que ingresó, si se contagia en animales, en perros, en gatos, en otro tipo de organismos, en fin, se puede curar, no se puede curar, existen medios de contagio, métodos de tratamientos de cura, existe una vacuna, obviamente sabemos que todavía no existe, en fin, ahí hay una serie de características que ustedes pueden desarrollar. Y ya con eso estaría terminado el trabajo completo, ¿sí? Les voy a dar un tiempo más que razonable para que puedan hacer esto. Y cualquier consulta la ponen, ¿sí? en lo que sería el tablón de clase. Entonces a mí me salta por el teléfono, aunque ahora me están dando bastante mal, pero bueno, a medida que me vaya saltando, me vaya notificando,
voy a ir contestando todas las consultas que me hagan. Repito, ¿sí? No copiar y pegar, fundamental. Leer, lo que no entiendo lo vuelvo a leer, busco las palabras que no entiendo, ¿sí? Trato de asimilarlas en el texto, es decir, ponerlas en un contexto. Veo los videos, no me quedó claro, puedo ver otro video, no me queda claro, tengo una consulta específica, se la pregunto al profesor, en este caso me apuntan a mí, o sea, pueden preguntar a otro, qué sé yo, en fin, pero no quiero trabajos de copiar y pegar cosas, prefiero que el texto no tiene por qué ser ni muy largo ni muy corto, ¿sí? Pero tiene que tener la información que se les está pidiendo acá. También dejé un instructivo ahí, solamente como para que vean cuál es la parte de cuidados, que también podrían agregarlo ustedes si quieren en el tema de las características. Eso se los dejé como método de prevención. Bueno chicos, cualquier consulta, duda, me están preguntando. Les mando un abrazo, un beso a todos, espero que se cuiden, que no molesten mucho en la casa y que estén bien, sobre todo que estén bien y bueno, y que nos podamos volver a ver pronto. Les mando un abrazo grande.